Sección 7.4. Proceso controlar los costos. Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solo se puede aprobar a través del proceso realizar el control integrado de cambios. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y, que corresponde a ese gasto, tiene poco valor para el proyecto, más allá de dar seguimiento a la salida de fondos. Gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada. El control de costos del proyecto incluye influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada. Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna. Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por componente de la EDT, por actividad y para el proyecto en su totalidad. Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada. Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido. Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos o de recursos. Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados. Y, realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de límites aceptables. Entradas del proceso controlar los costos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros. A. Plan de gestión de los costos. El plan para la gestión de los costos describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. B. Línea base de costos. La línea base de costos se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. C. Línea base para la medición del desempeño. Al utilizar el análisis del valor ganado, la línea base para la medición del desempeño se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o una acción correctiva. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros, el registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar el control de costos. Entrada 3. Requisitos de financiamiento del proyecto. Los requisitos de financiamiento del proyecto incluyen gastos proyectados y obligaciones anticipadas. Entrada 4. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado del proyecto, como por ejemplo qué costos han sido autorizados, incurridos, facturados y pagados. Entrada 5. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar los costos incluyen, entre otros, políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control de los costos. Herramientas para el control de los costos. Y, métodos de monitoreo y preparación de informes a utilizar. Herramientas y técnicas del proceso controlar los costos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Los ejemplos del juicio de expertos durante el proceso controlar los costos incluyen, entre otros, análisis de variación, análisis del valor ganado, pronósticos y análisis financiero. Herramienta y técnica 2. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para controlar los costos incluyen, entre otras, A. Análisis del valor ganado, EVA. El análisis del valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. La gestión del valor ganado, EVM, integra la línea base del alcance con la línea base de costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño.
La gestión del valor ganado, EVM, establece y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. A. 1. Valor planificado. El valor planificado, PV, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la EDT, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un punto dado en el tiempo, el valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El valor planificado, PV, total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño, PMB. El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión, BAC. A.2. Valor ganado. El valor ganado, EV, es la medida del trabajo realizado expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El valor ganado, EV, medido debe corresponderse con la línea base para la medición del desempeño, PMB, y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del valor planificado, PV, para un componente. El valor ganado, EV, se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deberían establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDT, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el valor ganado, EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. A.3. Costo real. El costo real, AC, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el valor ganado, EV. El costo real, AC, debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el valor planificado, PV, y medido por el valor ganado, EV. Por ejemplo, solo horas directas, solo costos directos o todos los costos, incluidos los costos indirectos. El costo real, AC, no tiene límite superior. Se medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el valor ganado, EV. B. Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en la gestión del valor ganado, EVM, constituye la explicación, causa, impacto y acciones correctivas, de B.1. La variación del costo, CV, que es igual a la diferencia de valor ganado, EV, menos costo real, AC. B.2. La variación del cronograma, SV, que es igual a la diferencia de valor ganado, EV, menos valor planificado, PV. B.3. La variación a la conclusión, VAC, que es igual a la diferencia de presupuesto hasta la conclusión, BAC, menos estimación a la conclusión, EAC. Las variaciones que se analizan más a menudo son las relativas al costo y al cronograma. Para proyectos que no realizan un análisis del valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares mediante la comparación entre el costo planificado y el costo real para detectar las desviaciones entre la línea base de costos y el desempeño real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base del cronograma, así como la necesidad de acciones correctivas o preventivas. Las mediciones del desempeño del costo se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original de costo. Un aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste en la determinación de la causa y del grado de la desviación con relación a la línea base de costos y decidir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. El rango de porcentajes de desviaciones aceptables tenderá a disminuir conforme el trabajo realizado aumente. Los ejemplos de análisis de variación incluyen, entre otros: 1. Variación del cronograma. La variación del cronograma, SV, es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el valor planificado, PV. En el análisis de valor ganado, EVA, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso o adelanto del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La variación del cronograma en el análisis de valor ganado, EVA, en última instancia será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya habrán ocurrido todos los valores planificados.
Es recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con el método de programación de la ruta crítica, CPM, y la gestión de riesgos. 2. Variación del costo. La variación del costo, CV, es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el costo real, AC. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión, B, AC, y la cantidad realmente gastada. La variación del costo, CV, es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una variación del costo, CV, negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. 3. Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma, SPI, es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de desempeño del costo, CPI, para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Un valor del índice de desempeño del cronograma, SPI, inferior a 1 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor del índice de desempeño del cronograma, SPI, superior a 1 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el índice de desempeño del cronograma, SPI, mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El índice de desempeño del cronograma, SPI, es igual a la razón entre el valor ganado, EV, y el valor planificado, PV. 4. Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo, CPI, es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del análisis de valor ganado, EVA, y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor del índice de desempeño del costo, CPI, inferior a 1 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor del índice de desempeño del costo, CPI, superior a 1 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El índice de desempeño del costo, CPI, es igual a la razón entre el valor ganado, EV, y el costo real, AC. C. Análisis de tendencias. El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de desempeño futuros, en términos del presupuesto hasta la conclusión, B, AC, con respecto a la estimación a la conclusión, E, AC, y las fechas de conclusión. Las siguientes son algunas de las técnicas de análisis de tendencias. 1. Diagramas. En el análisis del valor ganado, se puede monitorear e informar sobre 3 parámetros: valor planificado, valor ganado y costo real, por periodos, normalmente semanal o mensualmente, y de forma acumulativa. 2. Pronósticos. Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión, E, AC, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión, B, AC, sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna evidente que el presupuesto hasta la conclusión, B, AC, deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la estimación a la conclusión, E, AC, pronosticada. Pronosticar una estimación a la conclusión, E, AC, implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basándose en la información de desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los datos de desempeño del trabajo proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La información de desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en el futuro. Las estimaciones a la conclusión, E, AC, se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión, ETC, para el trabajo restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar la estimación hasta la conclusión, ETC, en función de su experiencia a la fecha. El análisis del valor ganado funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los costos requeridos según la estimación a la conclusión, E, AC.
El método más común de pronóstico de la estimación a la conclusión, E-A-C, es una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y el equipo del proyecto. El método ascendente de la estimación a la conclusión, E-A-C, utilizado por el director del proyecto se basa en los costos reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se realice una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto. Su fórmula es: estimación a la conclusión, E-A-C, es igual a costo real, AC, más estimación hasta la conclusión, ETC, ascendente. La estimación a la conclusión, E-A-C, realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse rápidamente con un rango de estimaciones a la conclusión, E-A-C, calculadas y que representan diferentes escenarios de riesgo. Normalmente se utilizan los valores acumulados de índice de desempeño del costo, CPI, e índice de desempeño del cronograma, SPI, a la hora de calcular los valores de la estimación a la conclusión, E-A-C. Mientras que los datos de la gestión del valor ganado, EVM, pueden proporcionar rápidamente numerosas estimaciones a la conclusión, E-A-C, estadísticas, a continuación se describen únicamente tres de las más comunes. 1. Pronóstico de la estimación a la conclusión, E-A-C, para trabajo de estimación hasta la conclusión, ETC, a la tasa presupuestada. Este método de estimación a la conclusión, E-A-C, tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, ya sea favorable o desfavorable, como lo representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro de la estimación hasta la conclusión, ETC, se llevará a cabo de acuerdo con la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará debería aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de riesgos del proyecto. La fórmula es: estimación a la conclusión, E-A-C, es igual al costo real, AC, más, el presupuesto hasta la conclusión, B-A-C, menos el valor ganado, EV. 2. Pronóstico de la estimación a la conclusión, E-A-C, para trabajo de la estimación hasta la conclusión, ETC, con el índice de desempeño del costo, CPI, actual. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo correspondiente a la estimación hasta la conclusión, ETC, se realizará según el mismo índice de desempeño del costo, CPI, acumulativo en el que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. La fórmula es: estimación a la conclusión, E-A-C, es igual a presupuesto hasta la conclusión, B-A-C, dividido por el índice de desempeño del costo, CPI. 3. Pronóstico de la estimación a la conclusión, E-A-C, para trabajo de la estimación hasta la conclusión, ETC, considerando ambos factores, el índice de desempeño del cronograma, SPI, y el índice de desempeño del costo, CPI. En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la estimación hasta la conclusión, ETC, se realizará según una tasa de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño del costo como el índice de desempeño del cronograma. Este método es más útil cuando el cronograma de proyecto es un factor que afecta el trabajo de la estimación hasta la conclusión, ETC. Las variaciones de este método consideran el índice de desempeño del cronograma, SPI, y el índice de desempeño del costo, CPI, asignándoles diferentes pesos, por ejemplo, 80 y 20. 50 y 50 o alguna otra proporción, de acuerdo con el juicio del director del proyecto. La fórmula es: la estimación a la conclusión, E-A-C, es igual a costo real, AC, más el cociente de la diferencia del presupuesto hasta la conclusión, B-A-C, menos el valor ganado, EV, dividido por el producto del índice de desempeño del costo, CPI, por el índice de desempeño del cronograma, SPI. D. Análisis de reserva. Durante el control de los costos se utiliza el análisis de reservas para monitorear el estado de las reservas para contingencias y de gestión, a fin de determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales. Conforme avanza el trabajo del proyecto, estas reservas se podrían utilizar tal y como se planificaron para cubrir el costo de respuesta a los riesgos u otras contingencias. En cambio, cuando se aprovechan oportunidades que generan ahorros de costos, los fondos pueden sumarse al monto de contingencia o tomarse del proyecto como margen o ganancias. Si los riesgos identificados no se producen, las reservas para las contingencias no utilizadas se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar recursos para otros proyectos u operaciones. Los análisis de riesgo adicionales que se llevan a cabo a lo largo del proyecto podrían revelar una necesidad de solicitar reservas adicionales a añadir al presupuesto del proyecto. Herramienta y técnica 3.
Índice de desempeño del trabajo por completar. El índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como sucede con el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, o la estimación a la conclusión, E, a C. Si se torna evidente que el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la estimación a la conclusión, E, a C, pronosticada. Una vez aprobada, la estimación a la conclusión, E, a C, puede sustituir al presupuesto hasta la conclusión, B, a C, en el cálculo del índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI. La fórmula para el índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, basada en el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, es la siguiente. Cociente de la división entre la diferencia del presupuesto hasta la conclusión, B, a C, menos el valor ganado, EV, dividido por la diferencia del presupuesto hasta la conclusión, B, a C, menos el costo real, AC. Si el índice de desempeño del costo, CPI, acumulativo cae por debajo de la línea base, todo el trabajo futuro del proyecto se tendrá que realizar inmediatamente en el rango del índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, para mantenerse dentro del rango del presupuesto hasta la conclusión, B, a C, autorizado. El hecho de que este nivel de desempeño sea realizable o no es una decisión subjetiva basada en diversas consideraciones, entre las que se encuentran los riesgos, el tiempo restante del proyecto y el desempeño técnico. Este nivel de desempeño se representa como la línea del índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI. La fórmula para el índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, que está basada en el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, es la siguiente. Cociente entre la diferencia del presupuesto hasta la conclusión, B, a C, menos el valor ganado, EV, dividido por la diferencia de la estimación a la conclusión, E, a C, menos el costo real, AC. El índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, tiene como fórmula el trabajo restante, definido como el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, menos el valor ganado, EV, dividido por los fondos restantes, que pueden ser el presupuesto hasta la conclusión, B, a C, menos el costo real, AC, o bien la estimación a la conclusión, E, a C, menos el costo real, AC. Herramienta y técnica 4. Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. A menudo se utilizan los sistemas de información para la dirección de proyectos a fin de monitorear las tres dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM valor planificado, PV, valor ganado, EV, y costo real, AC, para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto. Salidas del proceso: controlar los costos. Salida 1. Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye información sobre el desempeño del trabajo del proyecto en comparación con la línea base de costos. Las variaciones del trabajo realizado y del costo del trabajo se evalúan a nivel de los paquetes de trabajo y a nivel de la cuenta de control. Para proyectos que utilizan el análisis del valor ganado, la variación del costo, CV, el índice de desempeño del costo, CPI, la estimación a la conclusión, E, AC, la variación a la conclusión, V, AC, y el índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, se documentan para su inclusión en informes de desempeño del trabajo. Salida 2. Pronósticos de costos. El valor de la estimación a la conclusión, E, a C, calculado o ascendente, debe documentarse y comunicarse a los interesados. Salida 3. Solicitudes de cambio. El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos y del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 4. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los costos.
Los cambios del plan de gestión de los costos, tales como cambios de los umbrales de control o de los niveles especificados de exactitud, necesarios para gestionar los costos del proyecto, se incorporan como respuesta a la retroalimentación de los interesados relevantes. B. Línea base de costos. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos o en las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones del costo pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costos para proporcionar una base realista para la medición del desempeño. C. Línea base para la medición del desempeño. Los cambios de la línea base para la medición del desempeño se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en el desempeño del cronograma o en las estimaciones de costos. En algunos casos, las variaciones del desempeño pueden ser tan importantes que se plantea una solicitud de cambio para revisar la línea base para la medición del desempeño, a fin de proporcionar una base realista para la medición del desempeño. Salida 5. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. El desempeño del costo puede indicar la necesidad de revisar los supuestos sobre la productividad de los recursos y otros factores que influyen en el desempeño del costo. B. La base de las estimaciones. El desempeño del costo puede indicar la necesidad de revisar la base original de las estimaciones. C. Estimaciones de costos. Las estimaciones de costos pueden requerir actualización para reflejar la eficiencia real del costo para el proyecto. D. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficaces para mantener el presupuesto, el análisis de variación, el análisis del valor ganado, los pronósticos y las acciones correctivas utilizadas para responder a las variaciones del costo. E. Registro de riesgos. El registro de riesgos puede actualizarse si las variaciones del costo han cruzado o es probable que crucen el umbral de costo.